Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a su nuevo canal Halkson. Y de lo que va a tratar es, en este principio o en estos inicios de los videos vamos a aprender sobre UiPath. Vamos a tener una sección de, de lo que es UiPath. Capaz después entremos a aprender un poco lo de Automation Anywhere. Y bueno, como se vaya nutriendo, como me vaya sintiendo, digamos, libre de poder subir contenidos, queremos que este canal sea un poco random, ¿no? Que capaz los que les guste el tema de esto, de tecnologías, puedan, digamos, ver estos tutoriales y entre otros gustos que puedan tener la gente, como suelen tener, y como yo también los tengo. Es por eso que quiero hacer como que una primera sección de UiPath, capaz después de Automation y después capaz de otros contenidos diferentes, disculpen, a lo que sea de tecnología. Bien, lo que vamos a aprender capaz ya por lo que han podido notar, este es el ACME de UiPath, Admin System One, dice. Entonces, vamos a darle fuerza y para que aprendan, porque la automatización nos ayuda mucho a todos. Y van a ver qué potente es UiPath, van a ver qué divertido y entretenido que les va a gustar. Así que posteriormente, si es que tienen alguna duda, si es que quieren más contenidos de esto, más videos de diferentes temas, de hablar, digamos, de Reframework, que viene a ser la parte de UiPath un poco más avanzado, si quieren que hable Attach, de Attach Browser, de Attach Windows, de algunas otras actividades que quizás los que ya han conocido UiPath se han enfrentado, bueno, podamos analizarlo. Y los nuevos que quizás quieran aprender algo más, denle like a este video, comenten en la parte inferior y yo voy a estar gustosamente de responderlos y de crear nuevo contenido para ustedes. Bien, ya hemos creado nuestro video. Estoy volando. Ya hemos, ya hemos creado nuestro proyecto y lo que vamos a hacer es, eh, vamos a interactuar con actividades en UiPath. Y para eso obviamente nos vamos a la pestaña Activities. Tienen que buscar la pestaña Actividades, ¿no? Si le damos esto ocultar, nos van a aparecer aquí. Y si seguimos ocultando, aquí están. Entonces tenemos los proyectos donde están tus proyectos, donde están todas tus herramientas o carpetas o proyectos que has podido crear y la sección de actividades. Bueno, esto lo vamos a fijar y aquí vamos a comenzar. ¿Qué necesitamos en primer lugar para que se pueda abrir un browser? Bueno, fácil. Abrimos o ubicamos el Open Browser. Este Open Browser es la actividad que nos va a permitir abrir el browser. Y ustedes se preguntarán, sí, pero ¿qué tipo de browsers puede abrir UiPath? Bueno, eso lo podemos encontrar aquí. Mira, aquí tienen Explorer, Firefox, Chrome y Edge, ¿no? Entonces aquí es lo que debemos ubicar. Si no escogen ninguno, por defecto, por default, va a escoger el eExplorer. Se va a abrir el Explorer. Pero en nuestro caso vamos a trabajar con Chrome. Así que le damos clic a Chrome. Ahora lo que nos pide, porque todavía nos sale un error, nos dice se requiere la URL, debemos de traernos la URL del ACME de UiPath. Para eso tenemos que ir aquí, copiar esta URL y para poder escribir un string, un tipo texto, todo tiene que estar dentro de comillas. Posteriormente ya vamos a poder ver sobre variables y todo esto, pero este es el primer video que quiero que puedan ver cómo se interactúa UiPath con, en este caso, una página web, ¿no? Si hacemos la prueba, lo que podemos ejecutar esto, antes de ejecutarlo, chicos, lo que debemos tener en cuenta es si es que tú eres
si es que tú has descargado por primera vez UiPath, y si es que quieren, digamos, un tutorial para ver cómo se descarga UiPath, también pueden comentar en la caja de comentarios. Pero si tú ya has descargado y tienes problemas con tu browser, tienes que venir aquí a Home, Tools, y dar clic en la extensión de Chrome. Cuando le das clic a la extensión de Chrome, lo que te va a aparecer es este plugin. El administrador, en el administrador te va a decir que te va a aparecer que tú lo habilites. Entonces solamente lo habilitas y vamos a poder ya interactuar con la página. Vamos a cerrar y vamos a ejecutar nuestro robot. Y ahí está, abrió, ¿no? Bueno, esto vamos a quitarlo, chicos. Nunca traducí este sitio y ahí nos libramos de ese mensajillo. Bien, entonces aquí está, ya abrió. Si ustedes se han podido fijar, apareció aquí un UiPath Robot. Si no conoces UiPath Robot, también puedes, también puedes comentar para poder yo traerte ese contenido y que puedas aprender algo nuevo. Bien, ya abierto esto, lo que tenemos que hacer es fijarnos en una vista. En este caso, esta vista o la vista del Chrome. Y para eso lo que vamos a hacer es atachar nuestra vista. ¿Y cómo se atacha? Pues justamente buscamos Attach y seleccionamos y jalamos el Attach Browser. Este Attach Browser lo que nos permite es fijarnos en la vista. Si tenemos, por ejemplo, web y después, digamos, tenemos un Excel abierto, entonces este Attach debería ir el Attach para el Chrome y otro Attach que vendría a ser un Attach Window, que no es el Attach Browser, sino es el Attach Windows, en el Excel. Y así cuando se cierre el Excel automáticamente se fije en el Chrome o viceversa, ¿no? Vamos a profundizar en próximos videos este attach, pero eso es lo que quería decir, como que te fija la vista, la aplicación donde estás interactuando, donde estás trabajando. Bien, entonces para eso vamos a indicar cuál es el attach. Miren, cuando le sucede esto, cuando ustedes dan clic a, a, a poder seleccionar y no aparece su aplicación, no le den escape, denle F2, porque si se ven en la parte izquierda, en esa parte izquierda, donde se movió, dice seleccionar después de un delay. Si le damos F2 a eso, justamente sale un delay aquí. Ese delay nos permite o nos da tiempo a poder ubicarnos en el elemento que queremos capturar. Ejemplo, yo le he dado F2 y me estoy situando aquí, en el elemento que quiero capturar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a registrar nuestra cuenta en UiPath. En este, mejor dicho, eh, en esa página vamos a registrarnos para poder después acceder a hacer un login. Bien, vamos a seleccionarlo porque este es el Attach Browser. Atachamos toda esa página, ¿sí? Entonces vamos a poder ver su selector también, que nos dice que sí. ¿Qué es esto? Que viene a ser el login del Acme, marca Acme. Ahora, si nosotros humanamente queremos registrar este botón, ¿qué tenemos que hacer? Muy bien, tenemos que darle clic a ese botón, o clic, como llaman, ¿cómo se llama? Entonces, ubicamos aquí, buscamos clic, y aquí está. Element Mouse Click. Arrastramos ese clic y nos dice, fíjate en el elemento que quieres dar clic. Y aquí está. Nos fijamos y damos clic. Así de sencillo y así de rápido. Entonces ya lo tiene capturado el robot. Lo que vamos a hacer es cerrar este de aquí y vamos a ejecutarlo. Van a ver que cuando se ejecuta el UiPath Robot aparece y desaparece cuando ha finalizado todas sus actividades que ejecuta. Bien, lo que hacemos después es, ya tenemos esto de acá. Entonces vamos a continuar con lo siguiente. Este de aquí, el selector es el login, pero si se dan cuenta, este selector ya aparece mal, porque ahora están en otra pantalla.
ya no están en el login. Si nosotros arrastramos el attach browser aquí abajo y hacemos un attach F2 de este account register o registrar cuenta, le damos clic, vamos a ver que su selector ha cambiado y acá ahora dice account registro de cuenta y está en verdecito. Eso significa que está bien. Entonces, mira, de paso ya estamos aprendiendo el tema del attach browser, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ingresar nuestros datos aquí. Y para eso vamos a utilizar los datos de la cuenta de Halkson, a donde ustedes pueden mandar sus consultas, sus correos, también, si algo, sus apoyos. Si desean apoyar también al canal, pueden apoyarlo. Ahí está. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora es, para poder ingresar datos, lo que tenemos que hacer es utilizar el type into, este type into de aquí. ¿Qué nos va a permitir hacer el type into? Lo que nos va a permitir es ingresar un valor. Otra vez, F2, poder ubicarnos, y aquí está. Entonces el type into lo vamos a dar clic aquí. Y lo que vamos a escribir, en este caso, vendría a ser el correo de Halson. Halson arroba gmail.com. Recuerden que cada string debe ir entre comillas. Ahora, lo que también me gustaría añadir es de aquí, por ejemplo, dice entity file. Eso significa, si le damos check o lo ponemos, lo ponemos en true, vendría a ser de que cada vez que va a querer ingresar un valor, si es que hay una palabra o una frase por aquí, lo va a poner en blanco, lo va a eliminar en otras palabras y va a comenzar a escribirlo, digamos, libremente sin ningún dato previo, ¿no? Bien, lo que hacemos es eso. Ahora, como vamos a trabajar con, eh, con contraseñas, hay uno que nos permite la contraseña, que vendría a ser get password, que ahorita me acabo de acordar. Get password, aquí está. Lo arrastramos, este get password, y bueno, vamos a poder como que utilizar encriptadamente nuestro password. Y lo que vamos a hacer es poner nuestro password aquí. Ups, me equivoco de password, me parece. Esperemos que sea este password. Y aquí pues el resultado. Ahora, me gusta este video. Lo que estamos haciendo es aprender muchas más cosas. Para crear variables, por ejemplo, puedo crear una variable aquí, como también puedo crear una variable aquí. Y podemos hacer un control K para poder ingresar una variable. Siempre, si es que quieren utilizar, o bueno, crear variables desde un result o desde un output, créenlo, siempre se tiene que escribir control K. Control K, vamos a poner password. Y listo, y damos enter. Y ahí está. Entonces, si nos vamos a ver en el administrador de variables y damos clic a este, disculpen, damos clic a do, y ahí está, password. Y nos pone una variable string. Entonces ya tenemos este password ingresado. Ahora lo que vamos a hacer, disculpen, es agregar otro type into. Type into, y vamos a indicar dónde queremos escribirlo, ese password. Ahí está. Y ya no tenemos que ingresar, digamos, textualmente, sino por medio de la variable que hemos creado. Volvemos otra vez a arrastrar el type into. Ahora seleccionamos el repetir el password. Esperamos. Ponemos otra vez password. Y ahí está. Finalmente, lo que vamos a hacer es dar clic aquí y registrar, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es clic F2
O vamos a ver, chicos, hagamos algo. Vamos a ver si es que acá cuando yo le doy clic se suma. No, no, no. Se tiene que dar clic a ese elemento. Entonces damos aquí clic. Y ahí está. Y finalmente nos toca dar clic al botón Register o registrar. Bien, chicos, ahora lo que solamente faltaría sería ejecutar nuestro robot. Y vamos allá, chicos. Vamos a cerrar esto de acá y lo ejecutamos. Está abriendo UiPath Robot, bueno, el UI Robot. Está agregando credenciales y registró. Bien, 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 bien. Ahí estamos. Entonces, después de haber registrado ya, lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer de esto es, vamos a utilizar control D para comentar este proyecto, se podría decir. Ahora, podemos copiar este de acá, porque ya tenemos algunos datos que nos pueden ayudar. Por ejemplo, ese no lo necesitamos, aunque este sí, el de acá, y este de aquí, y estos no. Bien, lo cerramos, lo eliminamos, mejor dicho. Tenemos este de acá, esto lo eliminamos, venimos aquí, jalamos esto de acá. Lo que nos está diciendo es de que el password, digamos, no existe. Obviamente no existe porque ha sido creado en esta parte de acá, en este sequence, se puede decir, llamado do. Si yo abro esto, ahí está. Ahora, el alcance de esto yo lo puedo poner como sequence general y se soluciona el problema. Eso significa de que va a estar la variable en todo este sequence. Es como si fuese una variable global. ¿Sí? Entonces ahí estamos. Ahora sí ya no hay ningún problema. Ahora, este de aquí, sí vamos a tener que actualizarlo. Vamos a copiarnos esto de acá. Vamos a eliminarlo. Entonces, tenemos la primera página que sería, si cerramos esto, que sería este de aquí. Y lo que vamos a hacer ahora es traernos un type into. Seleccionamos F2. Seleccionamos el email. Ahí está. Vamos a pegar esto de acá, que vendría a ser el correo. No se olviden de ponerle siempre un type file, type entity file. Y finalmente lo que quedaría, bueno, no finalmente, como paso siguiente, vendría a ser un type into para el password. Entonces aquí ponemos password y ahí está. Y después damos clic a ¿cuál? Que nos faltaría a login. Y ahí está, chicos. Entonces solamente quedaría ejecutarlo, ¿no? Obviamente no va a tomar esto porque ya está comentado. Y lo ejecutamos y vamos a ver. Ahí está. Y listo. Bien, chicos, esto ha sido el tutorial, un pequeño, corto tutorial sobre la interacción entre UiPath y esta herramienta web en este caso. Si desean, en esta página tenemos eh, muchas cosas por hacer. Por ejemplo, si nos vamos podemos capturar la tabla,
pasarlo a un Excel, trabajar con toda esta información, interactuar. Entonces, todas estas cosas, y es más, podemos acceder a otras aplicaciones que ustedes desean, algunos retos que ustedes quizás pongan, que no les sale y necesiten apoyo. Suscríbanse al canal, denle manita arriba, comenten si es que les gustó este video, si les parece instructivo. Este mundo de UiPath y de la automatización, lo que viene a ser RPA, es muy interesante. Les va a ayudar mucho si es que ustedes quieren, digamos, automatizar algo, traerse algo todos los días que ven, lo pueden hacer con un robot y para eso está acá su canal Halkson. Muchas gracias. Hasta otro video.